Pablita, es un gran gusto que podamos Igualmente. escucharte y verte nuevamente. Ya nos diste una excelente exposición acerca del litio en la exposición anterior, y ahora nos toca el potasio. Paula Tognoli es licenciada en Ciencias Geológicas, con muchos años de experiencia en la exploración minera, en distintos metales preciosos, metales base y minerales industriales, y entre los últimos el depósito de litio y de potasio en salmueras continentales, y en depósitos de sales de potasio, como Potasio Río Colorado, que es la que conocemos que está en Malargüe, al sur de Malargüe. Formó parte del equipo de exploración que llevó adelante el programa de exploración de sales de potasio en todo el mundo, estando a cargo de los programas desarrollados en Sudamérica. Posee estudios de posgrado en hidrología subterránea en la Universidad Politécnica de Cataluña y en ingeniería ambiental en la Universidad Nacional de Cuyo. Como hidrogeóloga desarrolla tareas tanto en el ámbito público, como equipo del Departamento de Aguas Subterráneas, Departamento General de Irrigación, y en el ámbito privado como consultora para distintas empresas mineras y ambientales. Ha participado en distintos proyectos de investigación en temas hidrológicos junto a investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CONICET, y ha sido docente en cursos de posgrado relacionados a la gestión de recursos. Compartir esto y agradeciéndote nuevamente, Pabla, estamos muy ansiosos para escucharte y disfrutar de tu exposición. La idea es contarles un poco de los depósitos de sales de potasio. Y bueno, evidencias de la muerte de un océano, ya se van a dar cuenta por qué, pero me imagino que también se lo imaginan, ¿no? La charla va a estar organizada un poquito en 4 partes, de qué se tratan las potasas, o las sales de potasio, o potash en el mundo, se les dice así, cómo se forman estos depósitos, dónde los encontramos, a grandes rasgos, y qué tenemos acá en Mendoza. En Argentina, en realidad, en la cuenca neuquina, ¿no? Pero en Mendoza específicamente. Y esa foto es de estas sales. Van a ver cuando muestre algunas fotos de los minerales, van a ver que son de estos colores rosados o más rojizos. Pueden ser también transparentes, pero esto es lo más típico. Bueno, como les dije, se le llama sales. En Argentina hablamos mucho de sales de potasio, pero cuando vas a la bibliografía española o en español también les dicen potasa y en inglés potash. Y en realidad eso se refiere a un nombre genérico, más bien comercial a veces, que designa a un producto que puede ser natural o algo refinado, ¿no? Y que contiene potasio en su estado soluble, en un estado, en una forma que es soluble en agua. Y los productos comerciales conocidos pueden ser el muriato de potasio, que le conocemos como MOP o SOP, cuando es el sulfato de potasio. Esos son incluso los nombres como commodities, ¿no? Como algo exportable, vendible, bueno, ese es el tipo de producto. También dentro de este término de potasas incluimos el sulfato de magnesio y potasio, el salpetre, que es el nitrato de potasio, o el salpetre chileno incluso, que es el nitrato de potasio con algo de nitrato de sodio también. Ese es el nombre como comercial o genérico que incluye todos estos productos. Y geológicamente también con ese nombre, con el nombre de potash, describimos a distintas menas que contienen minerales potásicos, ¿no? Y que en general tienen este tipo de composiciones. En los minerales por ahí más conocidos, después les voy a mostrar más, son la silvita o la carnalita. La silvita es el cloruro de potasio y la carnalita es un cloruro de potasio y magnesio. Pero hay muchos más.
en general todos tienen los iones cloruros y sulfatos, y los iones también de magnesio y potasio. ¿Para qué se usa? Muy rapidito en realidad, pero bueno, en realidad hoy por hoy el 90% del potasio se usa como fertilizante en la industria agropecuaria, ¿no? Y el resto, el 10%, o puede ser hasta un 5%, mucho menos, se usa en medicinas, jabones o en alimento de animales, pero lo principal es el uso como fertilizante. Y eso es lo que dirige la demanda. Por lo tanto, los primeros consumidores, los consumidores más importantes de las potasas, van a ser los países que son productores agrícolas extensivos, sobre todo, ¿no? Como los que se ven en el grafiquito de la derecha, arriba. O sea, Estados Unidos, India, China. Bueno, y dentro de Latinoamérica, el mayor consumidor es Brasil. No está tan actualizado el gráfico en cuanto a los montos, porque lo que también pasa con el potasio es que la producción de los países productores, ¿no?, es bastante variable. Está bastante regulada como les digo, por la demanda, por la producción agrícola de ese año, pero más o menos lo que quería mostrarles es cómo se distribuye en el mundo los países, los mayores productores, ¿no?, de potasas. Cuando hablo de potasas hablo en general. En general, el producto final es cloruro de potasio, bueno, cualquiera de esos, el MOP, el SOP, o cualquiera de esos productos, ¿no? El mayor productor mundial es Canadá. Hoy por hoy se dice que tiene más del 20% de las reservas mundiales de potasio. Algunos hablan de hasta el 50% de las reservas mundiales. Y después le sigue Rusia, y después ya en la zona de Europa del Este, Alemania y Bielorrusia, ¿no? La otra cosa interesante, en Sudamérica tenemos Brasil, que en realidad hoy por hoy no está produciendo, desde una mina cerca de la costa, que se llama Tacuari Basouras. Creo que esa mina hoy no está produciendo. Y sí Chile, que produce a partir de salmueras, como hablamos la otra vez de las salmueras de litio. Bueno, el potasio podemos encontrarlo en minerales o dentro de las salmueras. A partir de salmueras produce también Israel, a partir del Mar Muerto, ¿no? Pero el resto, sobre todo, extraen desde rocas evaporíticas. La otra particularidad del potasio es que son aproximadamente unas 10 empresas en el mundo las que dominan todo el mercado. Varias de ellas son canadienses, o están en... Voy a cerrar esto. Bueno, varias de esas están en Canadá. Belaruskali es en Bielorrusia, Uralkali es en Rusia, Escamas S o el antiguo Kalian Salt tiene minas en Alemania y en Canadá. ICL son los de Israel. APC es el Arab Potash Corporation o Company, Arab Potash Company, que es de acá de Jordania. Y bueno, la empresa más grande del mundo ahora se llama Nutrien, que es la unión entre Potash Corp y Agrium, que eso ocurrió en el 2006. Pero digamos que estas 10 empresas son las que dominan y manejan el mercado. En esta gráfica es para mostrarles un poquito. Canadá es el mayor productor mundial, y dentro de la minería, Canadá es un país muy importante en cuanto a minería, y dentro de su minería el potasio es el cuarto, disputándose el tercer lugar con el cobre en cuanto a valor, ¿no?, de sus exportaciones y producciones. Les muestro para que vean lo importante que puede ser, ¿no? Y otra cosa interesante de este gráfico, si bien la producción esta es desde el 2017, en el gráfico anterior era creo que del 2005, 2006, y
ahora en el 2017 ellos ponen 12 millones de toneladas y en el 2005 eran más, y hoy por hoy creo que están hablando de 20 millones de toneladas de producción anual, ¿no? Pero lo que quería mostrarles es, si bien tienen valores económicos parecidos, la cantidad de toneladas respecto al cobre y al potasio, en el potasio es mucho mayor. Por eso está dentro de de los minerales industriales que le llamamos. Podría ser como el carbón o el hierro, son como productos de gran tonelaje, y eso hace que estos proyectos terminen siendo grandes proyectos logísticos. La logística es fundamental para sacar toda esa gran cantidad de toneladas de sus minas, ¿no? Esto es un gráfico de la Secretaría de Minería de acá de Argentina, con alguna proyección del consumo global de potasio, y bueno, se prevé, se cree que puede haber un aumento de la demanda, pero si ven, la verdad es que los aumentos no son, la demanda es bastante constante. ¿Qué es lo que dirige la demanda? Por supuesto, como es un insumo agrícola, la demanda está dirigida por la producción de alimentos y tiene que ver con la población mundial, ¿no? Con el aumento en la población mundial. Creo que no les dije, pero cuando vemos el gráfico de los consumidores, los grandes consumidores de potasio de Latinoamérica, bueno, Brasil es el más importante, y a ver, vamos a volver para que lo vean, y Argentina van a ver que es muy chiquitito, no es en este, sino en este. Latinoamérica realmente consumimos bastante poco potasio, porque nuestros suelos agrícolas están constituidos principalmente por loess, que tiene que ver con cenizas volcánicas, y tiene minerales con alto contenido en potasio. Entonces, en general, no somos grandes consumidores nuestros suelos no requieren grandes cantidades de potasio, por ahora. Volviendo acá, esto es una proyección de lo que se piensa que puede evolucionar el precio también del potasio. La verdad es que ha tenido algunos picos, pero en general los precios se mantienen dentro de lo que, de los $200 la tonelada, entre los 200 y los $300 la tonelada, y casi todas las evaluaciones económicas de los proyectos mineros se hacen con esos valores, ¿no? Bueno, ¿dónde encontramos el potasio en la naturaleza? Lo encontramos en rocas evaporíticas. La principal fuente, las principales minas o productores que veíamos en los gráficos anteriores explotan potasio a partir de rocas evaporíticas. Pero otra de las fuentes es la salmuera, en lo que hablábamos con Raúl hace un ratito antes de que empiece la conferencia, ¿no? También está asociado al litio, muy asociado al litio, y el contenido de salmuera en las salmueras, que hoy por hoy se explotan por litio, tiene altos contenidos de potasio, y de hecho la producción de Chile, que la veíamos en el gráfico, y además aparecía SQM como una de las empresas, de las 10 empresas que dominan el mercado. Bueno, esa empresa explota salmueras a partir del salar de Atacama, o sea que también son importantes. Hay varios proyectos cuaternarios modernos que lo que explotan es salmueras, o precipitan potasio desde lagos continentales incluso. Pero bueno, las mayores minas las encontramos en rocas evaporíticas. Estas rocas evaporíticas son rocas que precipitan a partir de salmueras saturadas, que se encuentran en la superficie o muy cercanas a la superficie, entre lo que sería el nivel freático y la superficie, en sistemas hidrológicos donde predomina la evaporación y donde esa salida de agua por evaporación es mayor a cualquier ingreso que tenga. En general se dan en sistemas hidrológicos cerrados, pero bueno, puede haber cierto ingreso de agua.
Estas evaporitas se dan en distintos ambientes, en ambientes continentales o en ambientes marinos, desde las áreas supramareales, o sea, por encima del nivel de la marea, hasta las zonas subacuas. Y estas sales, o estos minerales evaporíticos, lo que tienen es, son muy sensibles al ambiente. Cualquier ingreso de agua nueva puede disolverlos o alterarlos, o incluso hasta la humedad ambiente. Por lo tanto, tienen toda una historia posterior a su precipitación. Son indicadoras de climas áridos a semiáridos, y las potasas en particular son indicadoras de climas hiperáridos. Los minerales evaporíticos potásicos, porque acá estamos hablando de todas las evaporitas, el cloruro de sodio, que es la halita, algún sulfato como el yeso o la anhidrita, pero específicamente los minerales evaporíticos potásicos se llaman sales amargas, o bitter salt en inglés, y se forman en condiciones como de evaporación extrema. Son los últimos minerales en precipitar en estas cuencas, digamos que precipitan cuando ya hay casi una desecación total de la cuenca. Estos son los minerales de potasio, o sales de potasio más comunes. En rojo están los más importantes desde el punto de vista del contenido de potasio, que los convierte en las menas principales. Si contienen estos minerales, si una roca contiene estos minerales, es una mena de interés económico. Bueno, tenemos cloruros, sulfatos, sobre todo esos, y la silvita es el principal mineral a explotar en este tipo de yacimientos. Sin embargo, también tenemos minerales importantes como la carnalita o cainita. La silvita es un cloruro de potasio simple, y después los otros minerales en general son una combinación de cloruros de potasio y magnesio, o cloruros y sulfatos de potasio y magnesio, y tienen que ver con la serie de precipitación de estas sales, de estas aguas o salmueras, ¿no? Otra mena importante es la langbeinita, pero también hay minas que se han explotado con otros minerales también, con otra mineralogía. Pero esas son las tres más importantes. En general aparecen siempre asociados a otros minerales evaporíticos, como la halita o la anhidrita, y casi nunca en realidad aparecen solos, como la mena o el mineral, la capa de interés, generalmente es una combinación de halita y el mineral potásico. Cuando esa combinación es entre silvita y halita, le llamamos silvinita. No somos muy imaginativos los geólogos, porque si es carnalita le llamamos carnalitita, y así con todos, cainitita. Es para confundirlos un poco. Bueno, toda esta definición de evaporita que hicimos no tiene en cuenta el origen de la salmuera madre. Esa salmuera madre, ese agua con alto contenido salino y alto contenido de iones, puede ser de origen marino, puede ser agua de mar, agua continental, una mezcla de ambas. Incluso cuando hablamos de mezclas o de evaporitas híbridas, podemos estar hablando también de un aporte de salmueras magmáticos o hidrotermales, o sea, aguas calientes por algún foco magmático, por ejemplo, que calienta aguas meteóricas, pero esas aguas lixivian metales de las rocas que atraviesan, entonces, y llegan a una cuenca de aporte. Eso también, o sea, puede dar evaporitas y con distintos contenidos de iones, ¿no? Los depósitos, pero sí, o sea, si bien las evaporitas pueden tener esos distintos orígenes, en general los depósitos de potasio más importantes, los más grandes que conocemos, se encuentran
en cuencas evaporíticas marinas. Igual, a lo largo de la historia ha habido muchas discusiones del origen de cada depósito, si era marino propiamente dicho, o si tenía un componente continental. Eso incluso es algo que todavía hay discusiones. Lo que se hace es se estudia la mineralogía de cada depósito y de ahí se interpreta una secuencia de precipitación y de ahí se piensa en el origen del agua que permitió la precipitación de esas evaporitas, ¿no? Pero como regla general podemos decir que la mayoría son cuencas evaporíticas marinas. Dentro de esas cuencas evaporíticas marinas hay dos modelos que son los principales. Las evaporitas de plataforma, que explican la mayoría de los grandes depósitos. Las evaporitas de plataforma y las evaporitas basin wide, que no sé exactamente, sería de cuenca grande, o bueno, de cuenca amplia, qué sé yo. Le vamos a seguir llamando basin wide. Los gigantes salinos, que son estos megadepósitos de sal, y son los más ricos hoy por hoy en sales de potasio, se encuentran principalmente en ese tipo de cuencas. Pero no es exclusivo, digamos. Las evaporitas de plataforma, a ver, es para explicarles un poquito las diferencias y los ambientes. Se dan en zonas costeras, en mares muy someros, donde hay una alternancia entre una cuenca costera cerrada, que no tiene conexión con el mar desde el punto de vista superficial, que hay una barrera, como se ve acá, y una cuenca con cierta conexión marina, con un ingreso de agua de mar. Eso, ¿por qué se puede dar? Se puede dar cuando hay cambios en el nivel del mar, o sea, cambios eustáticos, le decimos los geólogos. Eso a lo largo de toda la historia del planeta se ha dado en muchas ocasiones. Por ejemplo, el aumento en el nivel del mar en zonas someras, que siguen siendo poco profundas, a veces permite la precipitación de barreras carbonáticas, y esas mismas barreras son las que después terminan aislando y formando pequeñas lagunas costeras, entre 5 y 10 kilómetros del mar abierto, podríamos decir, y que se empiezan a evaporar y hacen que su nivel de agua sea menor al nivel del mar próximo. Y bueno, entonces además de que se van evaporando, además tienen un ingreso de salmueras como infiltración desde el océano. Entonces, en ese momento se depositan sales como cloruro de sodio o los potásicos, ¿no? Los minerales potásicos. Cuando el nivel del mar aumenta, hay un ingreso nuevo de agua de mar y se reactiva la cuenca y hay una precipitación de otras rocas químicas que podrían también entrar dentro de las evaporitas, como son las calizas, y también hay precipitación de algunos clásticos y barros salinos. Imagínense una zona costera poco profunda donde hay mucha evaporación, ¿no? Esas serían las evaporitas de plataforma. Lo que caracterizan este tipo de cuencas es que hay una alternancia entre las rocas, estos paquetes salinos, de evaporitas de yesos y cloruro de sodio. Son cuencas que se caracterizan por grandes depósitos de yesos. El yeso es el sulfato de calcio, o la anhidrita, que es un sulfato de calcio hidratado, ¿no? Y la alternancia de esos depósitos de yesos y sales, niveles salinos, con otras rocas de plataforma como las calizas. Por otro lado, las evaporitas tipo cuenca extensa ya son cuencas más separadas del océano, a mayor distancia, pero que han tenido un aislamiento hidrográfico, no reciben aguas del continente o reciben muy poco, y además algún aislamiento tectónico. También es un requisito
bastante consensuado entre los investigadores de que tienen que tener un nivel del mar, un nivel de agua menor, más bajo que el nivel del mar, para que exista también una infiltración desde el océano, que vaya aportándole salmueras a esta cuenca, pero que el aporte siempre sea menor en volumen que la evaporación que se produce en la cuenca. Estos son los que se caracterizan por tener grandes, se llaman los gigantes salinos, o tienen grandes espesores de halita en su contenido, y generalmente tienen una secuencia de precipitación de acuerdo a un modelo de evaporación del agua de mar o de una salmuera, ¿no? Siguiendo ese patrón. A diferencia del otro, vamos a tener en estas cuencas espesores de depósitos de cloruro de sodio muy potentes, de más de 100 metros, por ejemplo. Bueno, esas son las dos grandes diferencias. Estas cuencas, como requieren de alguna ayuda de la tectónica para que exista un cierre de estas cuencas y que se mantenga el nivel del mar, la cuenca aislada y con un nivel del mar por debajo del océano abierto, se dan en zonas, en distintas zonas tectónicamente características, como en algunas zonas de rift o en zonas de márgenes convergentes, como tenemos en el oeste de Sudamérica, ¿no? O hay un caso, el último gran paquete de sal que conocemos es de depósito de sal importante, con grandes espesores, como estamos hablando ahora, es en el Mesiniense, es en el mar Mediterráneo europeo, ¿no? Y eso parece que se dio por una proximidad del continente europeo y africano, como un cierre, que lo que hizo es que quede un mar aislado, bueno, y comenzó a evaporarse hasta que después nuevamente volvió a abrirse. Bueno, se dan en ese tipo de casos de cierta tectónica particular. Este tipo de cuencas, para que ustedes vean una comparación de tamaños, ¿no? Estas son las cuencas amplias, y estas son las de plataforma. Las estrellas son en aquellos lugares donde hay depósitos de potasio. La otra característica es que todas estas cuencas, tanto de plataforma como las Basin White, son cuencas antiguas. No encontramos, en la actualidad, no existe hoy por hoy, una cuenca donde se estén precipitando esos grandes espesores de vaporitas, como los vemos que ocurrieron en el pasado. Bueno, los mayores depósitos, esta es la cuenca en Canadá, esta es una cuenca en Europa, los depósitos, las producciones, lo que veíamos que de ahí se extrae el potasio de Alemania. Bueno, esto es en Estados Unidos, pero las más grandes conocidas son de este tipo, y las más productivas hoy por hoy. La cuenca de Amazonas es de tipo plataforma, como vimos, pero tiene ocurrencias de potasio, pero hoy por hoy no tiene ninguna mina. Y bueno, les contaba que esto no tiene un equivalente actual dentro del cuaternario. Y en el cuaternario sí tenemos algunos depósitos de potasio, pero con costras salinas o niveles de sal, o se explotan carnalita o algún mineral potásico, pero que precipita a partir de una salmuera que tal vez recicla una sal más antigua. Pero bueno, la mayoría de los depósitos hoy por hoy cuaternarios, o la fuente de potasio cuaternaria, proviene de salmueras, como el gran lago de sal de Estados Unidos, el salar de Atacama, ¿no? El salar de Uyuni y todo. Entonces vamos a hablar más de los gigantes salinos. Un poco de las salmueras cuaternarias podemos
pensar en las mismas situaciones que hablamos cuando hablábamos del litio. Pero los gigantes salinos, como en resumen, podemos decir que es eso, se encuentran en estas cuencas evaporíticas, sobre todo las Basin White, que son marinas y son antiguas. Son cuencas que han sido alimentadas, cuya salmuera madre es el agua de mar, están restringidas hidrológicamente, como les decía, por debajo del nivel marino, en zonas áridas o semiáridas, donde la evaporación es mayor al agua que ingresa, de cualquier manera, ¿no? Y desde el punto de vista de la tectónica, los que les contaba pueden estar en ámbitos convergentes, en zonas de rift, o algunas son en zonas intracratónicas, pero donde ha ocurrido algún estrés o algo que reactive una estructura que haga que esas cuencas tengan subsidencia, o sea, desciendan y pueda ingresar el agua y quedar aisladas, ¿no? Hay un autor que ha estudiado bastante estas cuencas y lo que dice que para tener estos mega depósitos evaporíticos, además de este tipo de cuencas, necesitamos condiciones como de mares someros, esa proximidad continente-continente que la da la tectónica, y un clima greenhouse. A ver, no sé si puse, déjenme ver, sí, algo les puse. A lo largo de toda la historia de nuestro planeta, digamos, sobre todo a partir del Cámbrico, que es donde conocemos un poco más, este autor pone un poco esas condiciones. Y relaciona, en rojo están los depósitos, los grandes depósitos de halita, de evaporitas, pero sobre todo halita. Y lo trata de relacionar, y acá en estas, bueno, arriba del gráfico lo que pone es cómo era el número de continentes que teníamos en el planeta. Estos en marrón son cuando teníamos etapas de generalmente un único continente. El ejemplo más claro es acá en Pangea. Entonces, bueno, él relaciona estas cosas de tectónica, de clima y de depositación de vaporitas, y llega a esa conclusión de que se necesitan, en general se dan en este tipo de condiciones, ¿no? Cuando habla de greenhouse, a ver si, bueno, greenhouse es cuando son los momentos en el planeta, la mayoría del tiempo el planeta estuvo en un clima tipo greenhouse o de invernadero, donde no existía hielo en los polos, ¿tá? Es esta curva. Los periodos que no son greenhouse se llaman icehouse, son periodos donde sí existía hielo en los polos. Y bueno, eso tiene que ver cómo varía el nivel del mar en cada en un estadio greenhouse o de invernadero. Las variaciones, en general, hay un nivel del mar alto, porque no tenemos hielo en los polos, pero la variación de ese nivel del mar es muy poca. En cambio, cuando estamos en un periodo icehouse, vamos a tener un nivel del mar bajo, pero con variaciones importantes, de más de 100 metros. Cuando digo pocas, puede ser variaciones de 10 metros en un estadio greenhouse. Y cuando en un estadio icehouse, las variaciones van a ser más altas. Eso, si lo relacionan con lo que les contaba de las cuencas de plataforma y todo eso, bueno, lo que termina concluyendo Warren es que en los periodos greenhouse, que son en realidad invernadero y son periodos mucho más cálidos, son más favorables para tener estos mega depósitos de evaporitas, ¿no? No sé si fue muy complicado. Otra cosa que algunos analizan es, bueno, en este gráfico de la derecha, arriba, se ve, lo que plantean es el volumen de evaporitas, o el área de evaporitas, según las edades, pero además asociado a las latitudes, ¿no? En ese momento en el planeta. Y en general vemos que los dos grandes picos tienen que ver con las latitudes de las zonas más desérticas del planeta, ¿no? Donde se dan esas celdas de Halley, o bueno, y en el hemisferio norte, en general los volúmenes de rocas evaporíticas son mucho mayores que en el hemisferio sur, y eso también tiene que ver con estos megacontinentes que generalmente las zonas más continentales siempre estuvieron en el hemisferio norte.
Este es un gráfico del USGS, esto sí habla exactamente de los depósitos potásicos. Yo, para relacionarlos, la mayor cantidad de ocurrencias con sales de potasio en la historia están en el Pérmico, en el Devónico, y podemos pensar en esta zona del Cretácico y el Mioceno, en el Eógeno. Pero el periodo más productivo fue en el Pérmico. Desde la composición, si tenemos en cuenta la composición química del agua de mar y estos minerales potásicos, en general lo que se vio es que durante el Fanerozoico, o sea, entre el Cámbrico y la actualidad, antes del Pleistoceno, se veían dos asociaciones de agua madre. Algunas ricas, una era rica en sulfatos de magnesio y otra era con aguas pobres en sulfato de magnesio. Esa composición derivaba en distintas mineralogías de estos depósitos potásicos. Y sobre esa composición del agua realmente hubo, y todavía creo que hay discusiones respecto al origen. En un principio se creía o se pensaba, que las aguas ricas en magnesio, en sulfatos de magnesio, eran depósitos de origen marino, exclusivamente, porque eso es un poco la composición del agua de mar actual. El agua de mar actual es un agua rica en sulfatos de magnesio. Y se pensaba que todos aquellos depósitos que estaban empobrecidos en sulfato de magnesio tenían otro origen, que en algún momento se pensó continentales, pero los últimos estudios hablan de que el océano fanerozoico ha ido cambiando de composición a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, los depósitos que provienen de aguas ricas en sulfatos de magnesio tienen minerales característicos como la epsomita, polialita, todos los cloruros y sulfatos de potasio y magnesio que veíamos en esa tabla de minerales. Y por el otro lado, las que son más pobres en sulfatos de magnesio tienen una mineralogía mucho más sencilla, y dentro del potasio lo que más encontramos es silvita y carnalita, ¿no? Acá en este gráfico es un poco la composición del agua de mar actual y la secuencia de precipitación. En general, cuando el agua de mar empieza a evaporar, el primer mineral en precipitar tiene que ver con los carbonatos de calcio, y luego los yesos y las anhidritas, los sulfatos de calcio. En este caso, como son aguas ricas en sulfatos de magnesio, el calcio no alcanza para llevarse todo el sulfato, que eso sí ocurre en estos otros depósitos, y va quedando el sulfato concentrado en las almueras finales. Entonces, después de las anhidritas, sí comienza a depositarse halita, y después ya empiezan a depositar sulfatos de magnesio, hasta que al final se depositan sulfatos de potasio, ¿no? O de potasio y magnesio. Son unos gráficos tal vez. Acá que le quería... simplemente este grafiquito es el más interesante, es para mostrarles... esto es una secuencia de precipitación más o menos como la que recién vimos en el otro gráfico. Pero este es para mostrarles, esto en esta escala, no sé si se verá bien, pero tiene que ver, está la escala geológica, desde el Cámbrico hasta el Neógeno, ¿no? Y lo que quería mostrarles es los periodos en donde la composición del agua del océano fue más rica en calcio y menos rica en sulfatos. Esta es la relación magnesio-calcio. Y cómo en otras etapas fue inversa, ¿no? Y las curvas, la roja y la azul, es las que se yuxtaponen. Si pensamos en la composición del agua actual, esta sería el contenido de sulfato en un océano moderno, este es el contenido de
de la relación magnesio-calcio, o sea, son ricos en magnesio y en sulfatos, casi que tienen las composiciones más altas de la historia, y tienen mucho menos calcio en su contenido, el océano actual, ¿no? Todo esto, este gráfico, todo esto se hace en base al análisis de inclusiones fluidas dentro de la alita. Se analiza la composición de esas inclusiones fluidas y por supuesto la alita la tenemos asociada a algún tiempo geológico, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos que el mayor número de ocurrencias de potasio estaba en el Pérmico? Bueno, ese es en un contexto de un océano rico como el actual, sería más parecido al actual. Eso en realidad es el número, tiene que ver con el número de ocurrencias. En el Pérmico son los depósitos de Alemania y de Europa, ¿no? Sin embargo, los depósitos de Canadá, que son más bien de edad devónica, tienen relación con un océano más rico en calcio, o sea que van a tener más carnalita y más silvita. En cambio, estos van a tener esos otros minerales con magnesio, ¿no? Con más magnesio. Van a tener carnalita, pero además van a tener epsomita y otros minerales. Si pensamos en nuestro depósito en Malargüe, que es de edad cretácica, vamos a estar en una composición del océano mucho más parecida a lo que son los depósitos de Canadá. Espero no aburrirlos y que no sea muy específico. Bueno, ya había dicho que la mayoría de los depósitos de potasio, no los cuaternarios, los precuaternarios, antiguos, le podríamos llamar, están asociados a estas sales amargas que precipitan al final de la serie de evaporación del agua de mar. Esto es un gráfico parecido al que ya vimos, pero un poco más específico, donde tenemos en el eje X, digamos, el grado de evaporación del agua de mar, de 0 a 100. Y se va viendo cómo se van concentrando los iones y a partir del momento en que las curvas descienden es donde empiezan a precipitar. Acá está simplificado y lo que quería mostrarles es que con un 10% de precipitación, de evaporación del agua de mar, vamos a precipitar yesos, y luego ya empezamos a partir del 10 ya empezamos a precipitar alita, y las sales de magnesio y de potasio recién van a precipitar a partir de una evaporación mayor al 70% del agua de mar. Es realmente la evaporación de un océano, como poníamos en el título. Y sobre todo las sales de potasio, porque primero van a ver que empiezan a precipitar sales de sulfatos de magnesio, después van a venir sulfatos de magnesio y potasio y los cloruros, ¿no? En este gráfico, que es más específico, lo que se ve es que hay que evaporar más del 95% del agua de mar para que disminuya el contenido de sulfatos, cloruros y potasio específicamente. O sea, la silvita, que es el cloruro de potasio, realmente es casi la desecación final de un océano, ¿no? Esto es más o menos, es lo mismo, pero teniendo en cuenta las densidades, a partir de qué densidad es donde empieza a precipitar alita, ¿no? Y luego, posteriormente a la alita, van a ser las sales de potasio, propiamente dichas. Y bueno, unas fotitos de de estos minerales. En realidad, si observan, son todos testigos, ¿no? Son muestras de rocas que sacamos a partir de perforaciones. ¿Esto por qué? Estas sales como necesitan alta aridez, extrema aridez y alta evaporación para precipitar, también son altamente solubles. Entonces en superficie no las vamos a encontrar fácilmente. Generalmente van a estar disueltas
cuando hacemos un mapa geológico, una recorrida de la geología de superficie, no vamos a encontrar estas sales, va a ser muy difícil. Por eso casi todas nuestras muestras y nuestros ejemplos son de subsuelo. Bueno, este es cloruro de sodio, es halita. Acá tenemos yesos, o anhidritas en realidad. Y estos son sales rosadas, pero en estos minerales bien rojos y donde se ve que el testigo ha tenido mayor disolución, bueno, son los niveles de potasio. Este es un testigo del proyecto que tenemos en el sur de Mendoza, ¿no? Y estos son de otras zonas de la cuenca. A veces el rojo intenso se los da algún contenido de hierro o hematita o algunos minerales insolubles. Ustedes piensen que para evaporar toda un agua de mar, muchas veces se forman esos barriales salinos y hay algo de arcilla, entonces puede haber estos minerales, esta silvinita, asociada a algunas arcillas y niveles como de barrial, como es el caso de esto. Estas son las cuencas evaporíticas con sales de potasio en el mundo. Y acá está la nuestra, que está en la cuenca neuquina. La que les conté de Amazonas. En Sudamérica no tenemos, bueno, tenemos una mina que produjo desde esta cuenca Sergipe Alagoas, ¿tá? Esta cuenca muy chiquita, que si ven tiene su correlato en el lado de África, porque es una cuenca que está relacionada a la apertura del océano, al rift que se formó durante la apertura del océano Atlántico. Son esas evaporitas que se formaron en esos estadios, ¿no? Esta es la cuenca más productiva hoy por hoy del mundo, y esta sería la segunda cuenca. Las minas son más antiguas y ya tienen, bueno, lo que sucede con estas evaporitas también es que cuando están sometidas a esfuerzos tectónicos se deforman muy fácilmente, tienen haloquinesis que se llaman, y bueno, a veces se forman domos de sal, y bueno, son minas mucho más difíciles de explotar. Las de Canadá son un poco más sencillas. Esta es otra cuenca enorme que no tiene hoy por hoy ninguna mina, pero bueno, para que tengan una visión de cómo está. Acá están los proyectos en realidad. En amarillo están la extracción de potasio, pero a partir de salmueras, y en rojo ya estarían estas cuencas antiguas o precuaternarias. Esto les quería mostrar cómo bueno, este es el pérmico, un dibujo del pérmico, cómo a veces los geólogos necesitamos hacer reconstrucciones paleogeográficas, le llamamos, para entender cómo era el ambiente en el momento de esa depositación. Esto es el pérmico de Europa del Este. Estas son proyectos, son minas. Bueno, era para que, este es Pangea, ¿no? Eso que les mostraba en el grafiquito chiquito, un supercontinente. Y esto era un océano somero en el momento de la depositación de estas sales. Y esta es la cuenca con mayor producción hoy por hoy en el mundo, se llama Elk Point. La formación evaporítica, la que tiene las sales, es la formación Prairie, y tiene 4 miembros, 4 unidades o estratos, podría decirse, que son los que contienen el potasio, las sales de potasio, que sobre todo es carnalita y silvita, o sea, junto con la halita, o sea, carnalitita y silvinita. Acá está la ubicación de las minas que existen en esta cuenca. En realidad son 11, hay una más. Y bueno, hay minas tanto de minería por disolución como minería subterránea. Hay minas subterráneas a más de 1000 metros de profundidad.
alguna foto de Canadá. Esto creo que es una mina que se llama Mosaic, es Belle Plaine, que es una empresa que se llama Mosaic. Lo que hablábamos de los tonelajes de estas minas, en realidad, lo interesante es que estas minas terminan siendo grandes proyectos logísticos más que mineros, porque no solo es extraer el potasio, sino transportarlo hacia los puertos y, bueno, y hacia los lugares de consumo, ¿no? Esto es una pila de sal. Cuando explotamos el potasio, la capa con potasio, como les decía, en general es una mena que tiene cloruro de sodio y cloruro de potasio, o carnalita, sería cloruro de sulfato y de potasio y de magnesio. Parte de ese cloruro de sodio es el residuo de estas minas, y se forman grandes pilas de sal que son compactadas y bien manejadas, ¿no? Se manejan como celdas. Y para que vean que son bastante fáciles de manejar, porque esto es un campo de trigo, o sea, está la pila de sal al lado de un campo de trigo. Y en Europa hay muchas pilas de sal que están al lado de ciudades o lagos, o, bueno, si se hace un buen manejo de ellas, no deberían tener ningún riesgo ambiental. Esta es una foto, estas son tomadas de internet, o sea, robadas, pero bueno, me parecían interesantes, en una de las minas subterráneas de Canadá también. Y esto es una mina en Estados Unidos, que es Moab, que tiene evaporación, o sea, es una mina de disolución, por minería de disolución. En realidad fue una mina que primero inició como minería subterránea, y a veces el problema que tienen estas minas es que si uno alcanza algún acuífero confinado, ¿no? O bueno, esas minas se pueden inundar, y cuando se inundan, las sales de potasio se disuelven. O sea que toda esa estructura de minería subterránea, que lo que hace es extraer una sal sólida, se pierde. Bueno, este es el caso. Era una minería subterránea que se inundó, y entonces la convirtieron en una minería por disolución. Bueno, estas son las piletas de evaporación, y este es el río Colorado. Está bastante cerca. También, todas fotos de internet. Esto es una mina subterránea, el almacenamiento, y bueno, y la estructura del ferrocarril. No hay otra que estos grandes contenidos de potasios salgan a través del ferrocarril desde los lugares desde las minas, ¿no? Y luego en puertos. Por eso es que realmente la logística se puede sacar de cualquier lugar, pero necesitamos que haya infraestructura, ¿no? Bueno, no sé si vamos bien. Bueno, ¿qué tenemos acá en Argentina? Vamos muy bien, Paulita, vamos muy bien. No se durmieron. Bueno, después de contarles, ¿no? Vamos. Después de contarles un poco qué pasa en todo el mundo y más o menos rapidito cómo se forman, no podemos dejar de ver qué tenemos acá en Argentina, ¿no? Tenemos una cuenca evaporítica muy importante en nuestra cuenca neuquina, que es ahí es donde se ubica, entre Mendoza y Neuquén. También abarca parte de la provincia de La Pampa y Río Negro. Esta es la forma de la cuenca neuquina. La cuenca neuquina, bueno, se forma más o menos a partir del Triásico, como en una etapa de rift, que le llamamos, y luego se instala un arco magmático en el oeste, que hace que tenga una historia geológica muy rica en
bueno, hay secuencias de mar, o sea, marinas, de transgresiones y regresiones, que, bueno, forman una potente, la cuenca tiene como más de 7.000 metros de sedimentos, es una cuenca elongada en el sentido norte-sur. Esos sedimentos van desde depósitos marinos profundos, como Vaca Muerta, que sería esta zona. Esos marinos profundos en realidad también aparecen en los molles y en la formación Agrio, ¿no? Que son ahora los objetos de nuestras exploraciones de petróleo no convencional, ¿no? Estos ciclos de regresión del marino profundo es una transgresión del mar y termina en ciclos regresivos donde tenemos evaporitas, acá es un yeso, que es el yeso auquilco, o lo mismo ocurre en la secuencia evaporítica que nos interesa a nosotros, que es una unidad de edad barreniana del Cretácico, que se llama troncoso, es la formación Witrin, y dentro de la formación Witrin el miembro troncoso superior. Esa formación se depositó en un contexto más o menos paleogeográfico de esta forma. Es una cuenca que estaba, toda esa historia de la cuenca neuquina, desde secuencias profundas a someras, tiene que ver con el océano del Proto-Pacífico, digamos. Un océano que venía desde el Pacífico, donde se instaló un arco magmático que hacía una especie de barrera. En el momento de la depositación de la formación Witrin, este arco era una barrera. Acá teníamos el océano Pacífico, como se ve acá, y teníamos una cuenca restringida, por lo tanto, y un clima en el Cretácico tipo greenhouse, con altas temperaturas y mucha aridez. Y un mar, como vimos, con una composición química de sales pobres en sulfatos de magnesio. Esto es nuestra... Bueno, a la derecha tenemos como la secuencia estratigráfica del miembro troncoso. Como dijimos, la formación Witrin comienza con rocas tipo plataforma carbonática, no plataforma, sino silicoclásticas, pero carbonáticas, del miembro chorreado, y después ya tenemos la secuencia evaporítica, que es este miembro troncoso. Con esa secuencia evaporítica, ¿se acuerdan la secuencia de precipitación? Comienza con unas anhidritas en la base, que son unos yesos en la base, primero entonces los sulfatos de calcio, después una potente secuencia de halita, 2 niveles de silvinita, con una sal intermedia, y luego una sal superior. Hay distintas formas de nombrarla. La de Gabrieli, que es una de las últimas, le llama facies salinas concentradoras a las inferiores, facies de sales amargas a la parte potásica, y facies de salina terminal a la halita superior. ¿Por qué les puse este gráfico también? Es porque en realidad las cuencas potásicas están muy relacionadas a la exploración petrolera. Se reconocen, la presencia de potasio se reconoce a partir de datos petroleros en general en la mayoría de las cuencas, porque el potasio tiene, bueno, un isótopo radioactivo, que es el potasio 40, que hace que lo podamos detectar en este tipo de perfilaje, en el perfilaje de rayos gamma, en los estratos donde tenemos sales de potasio, ricas en potasio, vamos a tener valores muy altos de rayos gamma. Dentro de una secuencia de halita, como es esta, donde el valor del gamma es
muy bajo, casi cero. Entonces, bueno, en la cuenca neuquina el potasio se descubre en los años 70 a partir de un sondeo petrolero, ¿no? Y casi toda la exploración de la cuenca, lo que conocemos de la cuenca, se hace en base a información indirecta de datos de pozos petroleros y de perfilajes de rayos gamma y otros perfilajes combinados, ¿no? Hay varios autores que definen cómo fue la depositación de esta cuenca evaporítica. Esto es teórico, pero este es el borde de la cuenca neuquina, que tenía límites de dos macizos, en la sierra en San Rafael y el macizo neopatagónico, ¿no? Y de este lado tenía el arco magmático. Bueno, esta es una depositación, un área de depositación teórica de estas evaporitas. En realidad se reconocen yesos en superficie. Lo que no se reconoce en superficie es la halita y las sales potásicas, porque, como les decía, eso en general se disuelve. Pero esto sería más o menos la extensión de esa depositación, de esa cuenca evaporítica original, y en realidad en este gráfico lo que se muestra es un poco lo que queda de esas evaporitas, porque si volvemos al esquema geotectónico, era una cuenca marina vinculada al Océano Pacífico, que tenía un arco magmático como una barrera que la aislaba hidrográficamente. Pero ese arco estaba relacionado a un área de subducción desde el oeste, la misma subducción que tenemos hoy por hoy, ¿no? Que producen todos nuestros sismos. Ese arco y esa subducción fue creciendo y fue levantando la cordillera, y esas sales que se depositaron en el Barremiano, hoy por hoy gran parte de ellas forman parte de esa área deformada por la subducción de esa cordillera y han sido disueltas, ¿no? Entonces, lo que nos queda de esa cuenca evaporítica es mucho menos de lo que creemos que se depositó, y está relacionada con esta zona de la cuenca neuquina que le llamamos engolfamiento, que es la zona como tranquila donde podemos encontrar capas subhorizontales. O sea, también hay una zona que es en esta zona que está muy cerca, está en el frente de formación de la faja plegada, que bueno, también encontramos algunas sales de potasio ya deformadas. Pero nuestro límite de lo que podemos ver hoy como halita y sales potásicas, lo da esta línea verde, que es donde ya aflora la formación Witrin, que es la que contenía ese miembro evaporítico. De nuevo estos gráficos, pero lo que le quería mostrar, este es un gráfico de gamma y un perfilaje sónico, ¿no? Pero del pozo en el proyecto Potasio de Río Colorado, y este es otro pozo más al oeste, en la zona de Chihuido La Salina. Lo que quería mostrarles es cómo trabajamos con estos perfiles para entender, estas son las capas potásicas, donde el gamma ray se nos va muy alto, más de 200 API. Las podemos definir bien, no necesitamos testigos o muestras de roca, como las que veíamos en la foto, para definir eso. Y con estos perfilajes sónicos, por ejemplo, podemos detectar algunas capas de anhidrita, tienen ese tipo de respuesta, o de arcillas. Estas son unas arcillas características en el techo de la capa K1. Lo más interesante es que estos dos pozos, de este pozo que es el proyecto Potasio Río Colorado, por supuesto que tenemos, seguramente hay testigos y hay análisis químicos. De este, claro que no, pero los dos son muy fáciles de correlacionar si vemos esos niveles como indicadores o marcadores, y los pozos están a 25 kilómetros. Y esto pasa con pozos distanciados 60 kilómetros. Lo que quiere decir que lo que les quiero mostrar es cómo se trabaja un poco para definir espesores, e incluso se pueden, a partir del gamma ray, uno puede estimar la cantidad de potasio, las leyes de potasio que tiene la capa, ¿no? A partir de estos valores del gamma ray. Son valores indirectos, pero se puede sacar. Pero lo que les quería mostrar es
este tipo de correlación, cómo era la cuenca de grande y qué grado de continuidad tenía esa evaporación y bueno, esos procesos evaporíticos para tener las mismas capas esto es menos de 1 metro de espesor, de capa, o sea, es una capa depositada en una zona muy grande y que puede ser correlacionable, ¿no? Lo calma y lo plana y lo continua que sería esa cuenca, ¿no? Evaporítica. Esto está medio enredado, pero en realidad es la cuenca neuquina. El proyecto Potasio Río Colorado es este sector, aquí. Bueno, es más que nada para contarles rapidito, o sea, lo que hacemos es buscar información petrolera. Estos cruces son pozos petroleros que tienen ese tipo de perfilajes, analizar dónde hay potasio y poder hacer un mapa de la profundidad a donde se encuentra el potasio, que es este. Las zonas más profundas son las magenta y las más someras serían las azules y las verdes. Esto estaríamos cerca de un borde cuenca y la cuenca se fue profundizando hacia este lado. Y por un lado podemos saber las profundidades, hacer un mapa de profundidades de esas capas, y por otro lado podemos hacer un mapa de espesores de esas capas, ¿no? El proyecto Río Colorado está acá, tiene tiene espesores interesantes entre los mayores que encontramos, que visualizamos en la cuenca, y a profundidades, a las menores profundidades, digamos. También esto, a partir de esos mismos pozos, se hacen gráficos que tienen que ver con los amarillos son las sales amargas, ¿no? Esto también son gráficos de Gabriele. Y nos sirven para saber cuando estamos cerca de estos bordes de cuenca, donde ya esos verdes son barriales salinos, o sea, ya no son sales bastante puras como son las que vemos en Potasio Río Colorado, sino que ya están intercalados con barros y arcillas. Y bueno, entonces vamos definiendo los bordes de cuenca, ¿no? Esto es cuenca neuquina, es Mendoza y Neuquén. Pero en Mendoza tenemos este proyecto que ya hablé varias veces, que es Potasio Río Colorado. Se encuentra al norte del río. Este proyecto, este es el área más o menos donde se estudió y se trataron de definir reservas. Es un proyecto donde hay silvinita, o sea, cloruro de potasio más cloruro de sodio, en esas capas K1 y K3 que veíamos en los gráficos, a más o menos 1000 metros de profundidad. Son 2 capas mineralizadas, tienen estos espesores. Entre la inferior, que es K1, tiene entre 9 y 12 metros, incluso en algunos pozos más, pero bueno, yo les puse algo como medio, y tiene este porcentaje de óxido de potasio, que es un valor de referencia al que se llevan la mayoría de los proyectos, ¿no? Y la capa superior tiene 3 metros y con un poco menos de ley. Son capas subhorizontales y que tienen gran continuidad areal, como eso que les mostraba en los perfiles. O sea, no solo se pueden correlacionar las capas de potasio, sino capas pequeñitas de anhidritas o algunos niveles arcillosos, y bueno, lo que muestra que fue toda una única cuenca y bastante conectada, y con un funcionamiento más o menos homogéneo. El proyecto tiene 18 pozos con recuperación de testigos, o sea, no solo hay datos a partir de datos indirectos petroleros, sino que ya se hicieron pozos. La empresa tiene 20 pozos, pero hay 2 que están en el lado neuquino que se hicieron. Y bueno, y esta es una estimación de la cantidad de cloruro de potasio in situ, o sea, en el lugar que se hizo con los trabajos de exploración, ¿no? 140 millones de toneladas. Y 50 millones de toneladas de KCl recuperables. En realidad, creo que la empresa Río Tinto, que estuvo antes que Vale, hizo algunas estimaciones un poco más conservadoras, pero
la verdad es que hay mucho potasio. Para hacer este tipo de estimaciones, además de los pozos, se usó sísmica 3D, donde se definen todas esas unidades, las anhidritas basales, o la capa K1, se definen algunos marcadores dentro del grupo troncoso. Y también se trataron de ver las estructuras, los fallamientos que teníamos en esa zona, ¿no? Y la inclinación de las capas, todo eso se pudo analizar con sísmica. ¿Por qué eso es importante? Porque se está pensando en un proyecto de minería por disolución. Entonces, todas estas heterogeneidades son importantes para el diseño en planta de las cavernas, ¿no? Esto es el diseño de más o menos de las cavernas. En principio, esto puede haberse modificado, pero bueno, tampoco va a cambiar tanto. La minería por disolución lo que hace es inyectar agua caliente a la capa mineralizada e ir disolviéndola y extraerla, inyectar desde un pozo y extraerla desde otro. Tiene ciertos pormenores, o sea, primero para formar esa caverna, primero hay que conectar esos dos pozos, para esa conexión se disuelve la sal que está por debajo de la zona mineralizada. Una vez que se conecta, se cambian los sentidos de inyección para ir siendo más o menos homogéneos en la formación de esa caverna. Bueno, eso ya es más ingenieril. Y bueno, la caverna, los pozos más o menos se distancian 80 metros. En realidad todo esto tiene que ver con las variaciones que puede tener el depósito. Para esto se hacen los análisis, los estudios de factibilidad, y ahí se decide cuál va a ser el mejor diseño de caverna, la forma óptima de explotar. Pero bueno, esa caverna, una vez que se unen los dos pozos, comienza a disolver el mineral que está, la capa mineralizada, digamos, de silvinita, y eso se llama minería primaria, usa agua dulce y va disolviendo. Y cuando llega a los límites que le quiere dar a esa caverna, se hace una minería secundaria, donde en realidad se inyecta una salmuera ya preconcentrada. Y lo que se extrae se trata de disolver, se juega con las constantes de disolución de la halita y de la silvita, y se trata de disolver solamente silvita, para darle forma a la caverna, y se dejan pilares, ¿no? No soy muy experta en este tema, pero para que más o menos tengan una idea. Esto es una foto aérea de un vuelo que hicimos en la zona de Chihuahua de las Salinas, en Neuquén, pero para que vean el grado, esto es un área petrolera, no es minera, pero para que vean el grado, bueno, estos proyectos en Potasio Río Colorado, dada la profundidad y la forma de producción que va a tener y cómo se exploró con todas técnicas de uso petrolero, ¿no? Nada minero. Entonces se requieren este tipo de plataformas, donde hay una gran cantidad de facilities, digamos, de trailers y cosas. El proyecto, pensando en el diseño de cavernas más o menos que vimos antes, también tendría una densidad de plataformas muy grande que, bueno, no era muy amigable visualmente y para el medio ambiente. Por lo tanto se decidió hacer perforaciones direccionales. En su momento se compró una máquina específica para este tipo de perforaciones y para este proyecto. Creo que iban a ser 2 en realidad. No alcanzaron a llegar, esa es la idea que tengo. Pero esto es más o menos, desde una plataforma iban a salir, creo que 8 cavernas. Cada caverna tiene 2 pozos. O sea, cada uno de estos juegos implicaría una caverna de explotación que sale desde una única plataforma, que sería un diseño de este tipo. Esto es como un diagrama, pero muy, muy sencillo. No me quiero meter tampoco en esto, pero para contarles, porque seguro les interesa, pero es el diagrama de flujo del proyecto, con agua del río Colorado, al tratamiento una caldera, y se inyecta a la caverna, y eso en realidad va a una planta el último proyecto lo que planteaba es tener plantas de evaporación y cristalización, ¿no? Compactación, y luego toda la logística que
que implica el proyecto, que tiene que ser enorme. En este caso, estaba pensado en una salida desde el proyecto con estos camiones que se llaman road train, que son bastante grandes, y luego a una estación de transferencia de tren y al puerto, ¿no? Este no es el único proyecto de la cuenca, sí es el mejor desde el punto de vista de las leyes del mineral, de la horizontalidad de las capas, de la continuidad de las capas. Realmente se descubre el potasio en esta zona, de donde está el proyecto Río Colorado, pero también se investigó bastante la cuenca, una vez que se reconoce que existe presencia de sales de potasio, y bueno, se seleccionó, creo, el mejor sitio para tener una mina, ¿no? Pero no es el único. En realidad eso sucede en casi todas las cuencas potásicas que vimos. Lo que sucede es eso. Primero se debería pensar en el desarrollo de un primer proyecto con toda la infraestructura y con un esquema de logística importante, y después podría entrar en producción proyectos con condiciones a lo mejor un poco desfavorables. Lo que les puse acá es hay varios proyectos dentro de la cuenca. Vieron que la cuenca es bastante más grande que lo que es Potasio Río Colorado. Tiene una gran extensión hacia Neuquén. Este es un proyecto que, lo mismo, que también estaba a 85 kilómetros de Potasio Río Colorado, en una zona donde es tectónicamente más complicada, pero que en algún momento se exploró, lo exploramos también desde Río Tinto, buscando sales de potasio a niveles muy inferiores a lo que tenía PRC, pensando en otro tipo de proyecto como para una minería subterránea, por ejemplo. Y también se encontró potasio con mucha menos ley, y en el proyecto Potasio Río Colorado, por ahora lo que se encuentra es silvinita, o sea, silvita, pero en este proyecto ya encontramos carnalita. Bueno, la depositación de estos dos minerales también tiene connotaciones genéticas. En los depósitos actuales, donde se ve que precipita el potasio, precipita en general como carnalita, y después por disolución incongruente u otros procesos pasa a ser silvinita. Entonces se estudia bastante en estos proyectos si hay estructuras o texturas primarias de depositación y ese tipo de cosas. Encontrar carnalita y poder estudiar las texturas de la carnalita fue bastante interesante. Y los espesores, si bien los espesores de las capas no eran despreciables, estaban bastante bien, las leyes de potasio eran mucho más bajas que en Potasio Río Colorado, ¿no? En Potasio Río Colorado estamos hablando de por lo menos 20% de caos en este nivel inferior. Sin embargo, hay proyectos en el mundo que tienen esta ley, ¿no? Estos otros testigos de estos proyectos. Este proyecto, como no era tan profundo, se perforó con máquinas mineras. Y en estas zonas donde se ve que se ha gastado más el testigo es porque tenemos carnalita, que es un mineral mucho más soluble. Y después de hablar eso, yo quería ponerlos un poco en contexto más que en foco, con algunos ejemplos. Betún es una mina en Canadá, de cal y sal, es una operación minera, es una operación de minería por disolución, que entró en producción en el 2017, o sea, es bastante nueva. Es un proyecto que se definió hoy por hoy para 55 años, y con esta producción anual de 2.86 millones de toneladas de KCl al año, pensando en una expansión a 4 millones en 10 años. La inversión fue 4.000 millones de dólares. Y estas las reservas. Si ustedes se acuerdan, en Potasio Río Colorado les hablaba de 140 millones de toneladas de KCl.
bueno, en esta mina estamos hablando de 160 millones y una ley de 18 de óxido de potasio. Ese 2 tiene que ser chiquito. Tiene muchos más recursos inferidos y la profundidad de explotación es 1500 metros. Lo que quería era mostrarles que no estamos tan distintos a lo que tenemos en Potasio Río Colorado. En Potasio Río Colorado, para ir más abajo, ya se invirtió 2.000 millones en toda esa construcción y todavía el total iban a ser 6.000, eso es lo que tenía pensado Vale, más o menos, son datos aproximados. Este proyecto inicialmente se había pensado para producir 1.2 millones de toneladas de KCl anuales, después Río Tinto lo llevó a 2.4, que no estaríamos tan lejos de la producción inicial de esta mina de betún, y después Vale lo pensó para 4.6. Esas ampliaciones realmente lo que demuestran es que hay mucho recurso, que hay mineral para explotar muchos años. Bueno, yo creo que es una comparación interesante. Rocanville es una mina ya en producción que produce desde los años 70. Esta es subterránea, a 960 metros aproximados, y ya está en un rango de producción muchísimo más alto de lo que es betún hoy por hoy. Son proyectos súper extensos en el tiempo, que obviamente quedan mucho trabajo y recursos, ya lo vimos en el valor que estimaba Canadá. Bueno, en general esta mina empezó con una inversión más pequeña y con un proyecto de 2.4 millones de toneladas, estos 2.4 metros, pero un proyecto más chico de 2.7 millones de toneladas y lo amplió en 2017 a 5.1 más o menos. A lo que voy con mostrarles esto es que, bueno, Canadá tiene muchas posibilidades de expandir sus minas, es la que controla el mercado hoy, por eso también es tan difícil entrar que una mina nueva entre en producción. No es fácil, con su producción regulan el precio del potasio, pueden hacer sobrestock, bueno, no es un mercado tan simple. Pero sí, como son proyectos con ciertas características logísticas, aprovechar nuestro contexto en Sudamérica, en Latinoamérica, con Brasil como un gran consumidor, no estaría mal, ¿no? Pero una demostración de que no es fácil es el punto 3, que es Hansen, es un proyecto de BHP. BHP es la minera, en general, más grande del mundo. No se dedica únicamente a potasio, se dedica a todo lo que uno pueda pensar. Y inició la exploración en Canadá en este proyecto en el 2010 y ya lleva invertido 4.000 millones de dólares. Cree que para ponerlo en producción necesita unos 6.000 más. Está tratando de unirse a Nutrien porque quiere disminuir riesgos en entrar en producción. Esto es una mina subterránea, así lo están pensando, pero sí tiene medidos recursos como por más de 100 años, o por lo menos dicen algo ellos de eso. Y ya para terminar, como para discusión, ¿no? Lo que vimos en general es que las sales de potasio las encontramos en todo el planeta, pero en ciertas condiciones geológicas muy especiales. Cuando encontramos una cuenca potásica, sí, los recursos son muy grandes, porque son cuencas en general enormes. La cuenca neuquina es uno de esos sectores especiales. PRC es un depósito de clase mundial, o sea, es comparable con los proyectos que hoy por hoy se están explotando en el mundo, con los mejores proyectos incluso. Y es, creo que lo que más cerca tuvo Mendoza para contar con un proyecto minero de gran envergadura. En la otra
como conclusión o cosa para pensar es esto, es que estos proyectos en general son, se convierten, pasan de ser mineros y sobre todo si es un proyecto de disolución, pasan de ser mineros a logísticos. Ya en PRC no es importante la dimensión del mineral ni cómo lo vamos a explotar, eso está súper estudiado, y lo que es complejo de entender y de llevar a cabo es la parte logística y la infraestructura. La otra cosa es que no es el único proyecto de esta cuenca evaporítica, pero sí es el mejor, por lo menos en lo que yo conozco, y que, bueno, ya lo vimos bien, que son los recursos y reservas que tiene ese proyecto realmente son comparables a otros proyectos, incluso algunos que han entrado en producción en los últimos años, hace menos de 5 años, ¿no? Y muchas gracias. Muy linda. Muchas gracias. Gracias por la atención. Y una